Normalmente cuando se habla de un diagnóstico médico, pues existe una expectativa de precisión absoluta. O sea, alguien se rompe un brazo, la radiografía muestra una fractura blanca y limpia, y el personal médico señala la pantalla diciendo, mira, ahí está el problema, y así se soluciona. Claro, es blanco o negro. Exacto. Pero damos un paso hacia el mundo del derecho y las garantías constitucionales en España, y de repente esa máquina de rayos X parece mostrar solo manchas grises. Porque la ley no siempre es una línea nítida, muchas veces se percibe como un laberinto indescifrable. Totalmente de acuerdo. Es una comparación muy certera porque al ser humano le gusta que las cosas sean binarias, roto o no roto, legal o ilegal. Pero el ordenamiento jurídico es un ecosistema vivo. No está diseñado para ser una roca rígida, sino para interpretar los infinitos matices del comportamiento humano y, en teoría, proteger a la ciudadanía de los abusos de poder. Y precisamente por eso, el análisis a fondo de hoy tiene una misión muy clara. El objetivo es disipar esa niebla y mapear el laberinto. Vamos a desmitificar cómo la Constitución española protege realmente a la gente, desde la gran arquitectura teórica de los derechos fundamentales hasta cómo eso aterriza en la burocracia de nuestro día a día. Sí, y para lograrlo hemos destilado una pila de documentos que la verdad es realmente ecléctica, tiene mucha miga. Ya te digo, sobre la mesa tenemos unos apuntes universitarios de Derecho Constitucional del profesor Pedro J. Hernando, una regla mnemotécnica muy ingeniosa de la plataforma Oppo Memoriza, un artículo especializado del portal Administrativando sobre la protección de datos, la guía oficial del Ministerio de Hacienda sobre la Ley de Igualdad, el decreto 62/2017 de la Comunidad Valenciana sobre la dependencia. Tela con ese decreto. Sí, tela. Y también un análisis jurídico del bufete Jabaloyés sobre el recurso de amparo y hasta un test real de preparación de oposiciones del INCE opositor sobre el título primero de la Constitución. Es que es una selección fantástica, porque nos obliga a cruzar el puente entre la teoría más pura de los manuales y la cruda realidad de las ventanillas de la administración pública. Pues vamos a empezar por los cimientos de esa teoría. Porque, a ver, para entender cómo cualquier persona puede defender un derecho, primero hay que comprender que la Constitución no trata a todos los derechos por igual. Revisando los apuntes del profesor Hernando y el vídeo de Gurú Oposiciones sobre el artículo 53, me imaginaba la Constitución como una especie de discoteca muy exclusiva. Me gusta esa imagen. Sí, una discoteca dividida en 3 niveles. El nivel 1 sería la zona VIP, con los guardaespaldas más grandes de todo el local. El nivel 2 sería la pista general. Y el nivel 3 sería la gente que está fuera, esperando a que alguien les dé una invitación para poder entrar. Pues fíjate que esa metáfora capta a la perfección la jerarquía de protección. En esa zona VIP, o sea, el nivel 1, es donde residen los derechos fundamentales y las libertades públicas. Y aquí hablamos de los artículos del 15 al 29, más el artículo 14 sobre la igualdad y un punto muy específico que es el 30.2 sobre la objeción de conciencia. Y me imagino que estar en esa zona VIP significa que los poderes públicos no pueden simplemente ignorarlos o cambiarlos porque sí. En absoluto, vamos, tienen un blindaje triple. Primero, vinculan inmediatamente a todos los poderes del Estado. Segundo, si el Parlamento quiere regularlos, debe hacerlo mediante una ley orgánica, lo cual exige una mayoría absoluta en el Congreso, forzando un consenso político amplio. Y tercero, si un ciudadano siente que se vulneran, la justicia ordinaria debe atenderle mediante un procedimiento preferente y sumario. O sea, por la vía rápida. Eso es, rápido y prioritario. Además, cuentan con el escudo supremo, que es el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Aunque supongo que, bueno, incluso dentro de la zona VIP hay normas estrictas de comportamiento. Porque viendo el test del lince opositor, me llamó mucho la atención que los límites de estos derechos están milimetrados. Preguntaban por el artículo 17, el derecho a la libertad, y dejaban clarísimo que una detención preventiva no es un cheque en blanco para la policía. Claro, el sistema se protege de sí mismo. Esa detención tiene un límite máximo de 72 horas, ni un minuto más. Pasado ese tiempo, la persona debe ser puesta en libertad o pasar a disposición judicial, porque la libertad es un derecho VIP, así que privar a alguien de ella requiere justificación constante y límites que son inquebrantables. Vale, ¿y qué pasa con la pista general? O sea, el nivel 2. Pues ahí están los derechos de los artículos 30 al 38. Son cosas importantísimas, como el derecho a la propiedad privada o a la libertad de empresa. Obviamente vinculan a los poderes públicos, pero se pueden regular por ley ordinaria,
que es más fácil de aprobar, y carecen de ese procedimiento judicial rápido o del recurso de amparo. Entiendo. Y finalmente nos queda el nivel 3. Esos derechos del artículo 39 al 52, como el derecho a la vivienda o al medio ambiente. Es duro pensar que están fuera de la discoteca, por así decirlo, pero entiendo que, al ser principios rectores, pues un individuo no puede plantarse ante un juez exigiendo una casa basándose únicamente en el texto de la Constitución, ¿verdad? Exactamente. Necesitan desarrollo legislativo previo. O sea, necesitan que los políticos creen leyes que aterricen ese derecho en la práctica. Ahora bien, volviendo un momento a la zona VIP, hay un matiz fascinante cuando las cosas se ponen realmente feas a nivel nacional. Y es algo que se regula en el artículo 55. Resulta que hay derechos VIP que son suspendibles y otros que son la roca inamovible del sistema. A ver, hablamos de situaciones como un estado de alarma o de sitio. Así es. En crisis extremas, el Estado puede suspender temporalmente el derecho a la inviolabilidad del domicilio, el secreto de las comunicaciones o la libertad de circulación. Pero existe un núcleo duro, la esencia misma de la humanidad, que jamás se puede suspender. Por ejemplo, el derecho a la vida o la prohibición absoluta de la tortura son intocables, sin importar lo grave que sea la crisis. Madre mía, es que esos son los límites últimos, claro. Pero, a ver, toda esta estructura piramidal de derechos sería papel mojado si no hubiera unas reglas del juego previas, porque si el Estado pudiera hacer trampas, de nada serviría tener derechos VIP. Y aquí es donde las fuentes nos llevan al famoso artículo 9.3 de la Constitución. El corazón de la maquinaria jurídica. Ese artículo enumera 7 principios que obligan a los poderes públicos a jugar limpio y básicamente garantizan lo que llamamos el Estado de Derecho. Memorizar 7 principios legales tan áridos suele ser la pesadilla de cualquier estudiante de Derecho. Pero la fuente de Opomemoriza nos regaló un salvavidas buenísimo. Es una técnica visual basada en una historia de fútbol absurda. Voy a intentar recuperar la historia para ilustrar cómo funciona esto. A ver qué tal se te da. Bueno, trataba de un partido de fútbol donde el jugador número 7 del equipo del Leganés, que se llamaba Gerard, pierde los papeles y se dirige al público con una actitud muy respetuosa. Y, lógicamente, el árbitro decide que eso no es seguro e interviene para pedirle responsabilidad. Es que la historia parece un chiste, pero la ingeniería que hay detrás para retener conceptos es brillante. Si desglosamos esa escena tan rara, encontramos los 7 escudos contra el abuso de poder. A ver si las encajo bien. Leganés nos da el principio de legalidad, o sea, nadie, ni el rey ni el presidente, está por encima de la ley. Luego, Gerard, es la jerarquía normativa. Una orden ministerial jamás puede contradecir a una ley orgánica. Muy bien. Público es la publicidad de las normas. Las leyes tienen que estar en el boletín oficial. No pueden existir normas secretas. Y aquí venía la palabra clave, irrespetuosa. Que se traduce en la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos. Y este concepto requiere detenerse un momento porque es la barrera más gruesa contra la tiranía. Significa que el Estado no puede tipificar una conducta como delito hoy y usar esa nueva ley para castigar a alguien por algo que hizo hace 2 años, cuando esa acción era completamente legal. Claro. Eso evitaría, por ejemplo, que un gobierno persiga a sus opositores inventando delitos a posteriori. Exacto. Tiene todo el sentido del mundo. Siguiendo con la regla mnemotécnica, seguro es la seguridad jurídica, saber a qué atenerse. Y el árbitro representaba un término bastante contundente, que es la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Que es otra forma más fina de decir prohibición absoluta del capricho. Un alcalde, un ministro o un funcionario no pueden tomar decisiones basándose en su santa voluntad. Toda actuación de la administración debe tener un fundamento legal objetivo y estar motivada. Lo cual nos lleva a la última palabra, que era responsabilidad. Si la administración actúa de manera arbitraria y causa un daño, pues está obligada a indemnizar a la víctima. Es fascinante cómo una regla sobre un jugador de fútbol encapsula la diferencia entre una democracia y una dictadura. Sin embargo, claro, todos estos principios tan maravillosos se diseñaron en 1978. Y el mundo rara vez se detiene a esperar al derecho. Esa es la fricción que quería abordar ahora, porque los principios son sólidos, pero de repente aparece Internet, aparece el Big Data, y esos 7 escudos empiezan a tambalearse un poco.
Los datos personales flotan en un limbo que los redactores de la Constitución, pues, no pudieron prever. ¿Cómo reacciona el nivel 1 de derechos ante esto? Porque el artículo de Victoria Hernández Turiel arroja mucha luz sobre cómo nació la protección de datos en España. Es que es el mejor ejemplo de cómo el ordenamiento jurídico es un tejido elástico. Originalmente, el artículo 18.4 de la Constitución solo decía, de forma bastante críptica por cierto, que la ley limitaría el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad de la ciudadanía. Y durante décadas se pensó que proteger los datos de alguien era simplemente una ramita de su derecho a la intimidad. Pero intuyo que hay un abismo entre intimidad y protección de datos. O sea, si lo entiendo bien, la intimidad es que una empresa tecnológica no pueda leer un diario secreto mío. Pero la protección de datos es que una persona pueda exigirle a una empresa telefónica que borre su número, su dirección y su nombre de sus servidores, aunque esos datos no sean ningún secreto inconfesable. Es un tema de control, ¿no? Has tocado la clave absoluta, el control. Y ese fue el cambio de paradigma que materializó el Tribunal Constitucional en el año 2000, impulsado en gran parte por corrientes europeas. Con la histórica sentencia 292 de 2000, el tribunal emancipó a la protección de datos. La sacó del paraguas de la intimidad y dictaminó que era un derecho fundamental autónomo. Consiste precisamente en ese poder de disposición ciudadana sobre su propia información. O sea, crearon un nuevo derecho VIP mediante interpretación judicial. Así es. Y es lo que dio vida en la práctica a las famosas siglas ARCO, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Esta es la base legal que permite a cualquier individuo llamar a esa compañía telefónica que decías y exigir el borrado de sus datos. Aunque cabe mencionar una limitación importante, y es que este derecho VIP blinda solo a las personas físicas. Las empresas o las personas que ya han fallecido no disfrutan de esta titularidad frente a las bases de datos. Pues fíjate cómo el sistema reinterpreta su propia ley para defender a los individuos de corporaciones o de la tecnología. Pero vamos a cambiar un poco el foco hacia los engranajes internos del propio Estado. ¿Cómo se ajusta la administración por dentro para cumplir de forma proactiva con otro derecho de la zona VIP, como es el de la igualdad del artículo 14? Pues para observar eso, nuestra fuente es la guía del Ministerio de Hacienda sobre la aplicación práctica de la Ley Orgánica 3/2007, que todos conocemos como la Ley de Igualdad. Esta ley marca un antes y un después, porque abandona la idea de que la igualdad es solo declarar que todos somos iguales ante la ley y obliga a la maquinaria estatal a intervenir muy activamente para derribar desequilibrios históricos. Y me llamó mucho la atención que la guía no se queda en recomendaciones bien intencionadas y ya está. Habla de usar medidas muy invasivas en la propia función pública, como forzar una presencia equilibrada en tribunales de selección o en los altos cargos. Sí, y lo hace empleando matemáticas puras para evitar ambigüedades. La ley define esa presencia equilibrada con una horquilla súper estricta del 60-40. En esos órganos, ningún sexo puede superar el 60% de representación ni ser inferior al 40%. Es una cuota obligatoria diseñada para romper estructuras de poder muy monolíticas dentro de los propios ministerios y entidades públicas. Ya, pero más allá de las cuotas numéricas, la guía menciona otra herramienta que me parece vital: los informes de impacto de género. Básicamente, la ley obliga al gobierno a ponerse unas gafas de visión de género antes de aprobar cualquier nueva norma general. O sea, no basta con redactar una ley de presupuestos o de urbanismo y asumir que es neutra. Hay que documentar exhaustivamente que no va a perjudicar a un sexo sobre el otro. Claro, y es que esas gafas de visión de género son imprescindibles para detectar lo que la ley clasifica como discriminación indirecta. Porque, a ver, la discriminación directa es muy obvia de ver y sancionar. Por ejemplo, prohibir que se pregunten cuestiones sobre embarazo al calcular primas de seguros. Eso es directo. Pero la indirecta es un veneno silencioso. ¿Y cómo funciona ese mecanismo indirecto en la práctica administrativa? Pues ocurre cuando el Estado o una empresa establece una norma, un criterio de evaluación o una práctica que parece totalmente neutral en el papel, pero que al aplicarse en el mundo real produce una desventaja particular y desproporcionada para las personas de un sexo respecto al otro. Y si no hay una justificación objetiva y legítima para esa norma, la ley es tajante. Vamos, que imagino que no se soluciona simplemente pidiendo disculpas. Que va, que va.
Las consecuencias son drásticas. Todo acto o cláusula que genere esa discriminación, ya sea directa o indirecta, se declara nulo de pleno derecho, o sea, como si nunca hubiera existido, y abre la puerta a reparaciones e indemnizaciones que deben ser lo suficientemente contundentes como para tener un efecto disuasorio real. La igualdad deja de ser filosofía para convertirse en riesgo legal y económico para quien la incumple. Hasta aquí hemos analizado derechos que principalmente requieren que el Estado regule, controle o prohíba cosas. Prohíbe espiar datos, obliga a mantener cuotas. Pero si saltamos de nuevo al nivel 3 de la Constitución, los principios rectores sociales, la dinámica cambia por completo, porque garantizar la atención social requiere que el Estado abra la cartera, construya infraestructuras y despliegue personal. ¿Cómo se traduce esto en la realidad administrativa? Pues para entender esa fricción enorme entre un derecho teórico y el dinero público, nuestras fuentes nos dirigen al Decreto 62/2017 de la Comunidad Valenciana. Este documento técnico regula cómo se evalúa y reconoce el grado de dependencia de una persona. Y es, te digo, un escaparate perfecto del inmenso laberinto burocrático que supone acceder a un derecho social prestacional. Ya te digo. Al leer el documento, veo que el viaje de cualquier familia empieza en el ayuntamiento, en la puerta de los servicios sociales básicos. Luego, el expediente se alimenta de un informe de salud obligatorio y un informe del interno que elabora el trabajo social. Pero el núcleo de la decisión parece recaer en unas herramientas con nombres muy fríos, las escalas EB y VD. Y me pregunto, ¿por qué el Estado necesita reducir algo tan humano y tan doloroso como la dependencia a unas siglas abstractas? Pues porque la subjetividad es el mayor enemigo cuando se distribuyen fondos públicos. Si cada trabajador social usara su propia empatía para decidir quién necesita una ayuda económica o una plaza en una residencia, el sistema sería profundamente injusto y arbitrario, lo cual, por cierto, violaría el artículo 9.3 del que hablamos antes. Esas escalas existen para convertir el sufrimiento humano en datos verificables y objetivables. Tiene toda la lógica del mundo. A ver, EB significa escala de valoración específica, que se utiliza para menores de 3 años, y el BBD es el baremo de valoración de la dependencia, para mayores de esa edad. Miden milimétricamente la capacidad del paciente para realizar actividades básicas de la vida diaria, como vestirse o comer sin ayuda. Sí, y esos puntos cristalizan en un dictamen, desde el grado 0, que es sin dependencia, hasta el grado 3, que es de gran dependencia. Y todo este calvario evaluativo tiene un solo objetivo, que es alcanzar el PIA, el Programa Individual de Atención. Es el documento oficial que determina qué recursos del Estado corresponden a esa persona específica, ya sea teleasistencia, un centro de día o una ayuda para el cuidado familiar. Pero al repasar los plazos que dicta el decreto, pues no pude evitar preguntarme sobre la desconexión que hay entre los tiempos legales y la realidad biológica de las enfermedades. El decreto da un plazo de 3 meses para resolver el grado, y otros 3 meses adicionales para el PIA, medio año. ¿Qué pasa si el paciente se encuentra en una situación de extrema urgencia y la burocracia simplemente no da abasto? Bueno, el legislador es consciente de que la lentitud puede ser letal en estos casos. Por eso, el decreto valenciano incluye válvulas de escape. Por un lado, existe la figura de emergencia ciudadana, que permite a los servicios sociales priorizar expedientes por vulnerabilidad extrema. Y si aún así los engranajes se atascan e incumplen el plazo máximo de 6 meses, pues entra en juego el silencio administrativo positivo. Un mecanismo para que el retraso del Estado no arruine económicamente a la familia. Exactamente. En un caso de dependencia, si la resolución se emite, pongamos, a los 9 meses, los efectos económicos del derecho reconocido tienen efecto retroactivo, contando desde el día en que se cumplieron esos 6 meses límite. Es, digamos, una compensación técnica ante la ineficacia logística. ¿Pero qué sucede si la burocracia colapsa por completo o si un ayuntamiento, una ley o incluso un juez pisotean abiertamente uno de esos derechos VIP del nivel 1? O sea, ¿cuáles son los últimos escudos que le quedan a la ciudadanía? Pues cuando el sistema ordinario agota sus respuestas, la Constitución reserva 2 mecanismos extraordinarios. El primero, que es de carácter más persuasivo, es el defensor del pueblo, regulado en el artículo 54. Sí, los apuntes del profesor Hernando especifican que es el alto comisionado de las Cortes, elegido por una supermayoría de 3/5 del Congreso y del Senado. Se diseña para ser completamente independiente. Así es. Y su poder radica en la investigación. Puede entrar en cualquier oficina pública, pedir expedientes y arrojar luz sobre las zonas oscuras de la administración.
puede incluso interponer recursos de inconstitucionalidad. Sin embargo, su limitación es clarísima. No tiene poder ejecutivo. O sea, no impone nada. Nada. No puede dictar sentencias, ni paralizar desahucios, ni obligar a un funcionario a firmar un papel. Emite advertencias, sugerencias y tira de influencia moral. Lo cual nos deja frente a la joya de la corona, el último bastión de la zona VIP, el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. El análisis del bufete Jabaloyes desmenuza este recurso bastante bien. Sabemos que protege la violación directa de los derechos fundamentales del 14 al 29, y que existe un plazo súper estricto de 30 días hábiles desde que se notifica la última resolución judicial firme que perjudica al individuo. Es la última puerta a la que llamar dentro de España antes de tener que acudir a tribunales internacionales. Pero a ver, el artículo de Jabaloyes revela una estadística demoledora. Y es que más del 95% de los recursos de amparo que se presentan son inadmitidos, es decir, rechazados antes siquiera de ser estudiados a fondo. Si es el escudo supremo diseñado para proteger los derechos VIP de los ciudadanos, pues ¿por qué es tan extremadamente exclusivo? ¿Por qué se le cierra la puerta a tanta gente? Esa es la gran paradoja del sistema actual y responde a una crisis institucional histórica. A ver, durante décadas, cualquier persona que consideraba que un juez había ignorado su derecho a la tutela judicial efectiva, pues acudía en amparo. ¿Qué pasó? Que el Tribunal Constitucional llegó a un punto de colapso absoluto. Se convirtió en una sala de reclamaciones interminable. Así que para salvar al tribunal, en 2007 se reformó de manera radical su ley orgánica. Cambiando por completo las reglas de entrada, imagino. Drásticamente. A partir de esa reforma, ya no basta con que un ciudadano demuestre de forma clara que se ha vulnerado su derecho fundamental. Se añadió un filtro conceptual que se llama especial trascendencia constitucional. Vale. ¿Y cómo se traduce eso en la realidad jurídica de alguien que busca justicia en su día a día? Pues significa que el sufrimiento particular de un individuo ya no es suficiente motivo para movilizar al Tribunal Constitucional. El caso presentado tiene que importar al conjunto del ordenamiento jurídico español. O sea, el tribunal solo abrirá sus puertas si el caso sirve para aclarar un artículo de la Constitución que nunca antes se había interpretado, o si los tribunales inferiores de distintas provincias se están contradiciendo y hace falta unificar doctrina, o si el asunto genera un impacto social y político generalizado. El recurso de amparo mutó. De ser un salvavidas puramente individual, pasó a ser un mecanismo de mantenimiento doctrinal del sistema. Pues eso explica muchas frustraciones, desde luego. Básicamente, el Tribunal Constitucional no es una tercera instancia para revisar si a alguien le cobraron mal una multa o si es culpable o inocente en un juicio ordinario. Además, el análisis de Jabaloyes subraya que es un recurso estrictamente subsidiario. O sea, es obligatorio haber agotado todas y cada una de las vías judiciales previas y haber denunciado la violación del derecho desde el primer minuto en los juicios ordinarios. Un solo error formal al principio y el Tribunal Constitucional jamás abrirá el caso. Totalmente. Es un camino de obstáculos muy severo. Exige una destreza técnica impecable por parte de los abogados y, como bien dices, comprender que el tribunal ya no repara injusticias individuales, sino sirven para asentar las bases del derecho futuro. Madre mía. Es una arquitectura inmensa. Si recapitulamos nuestro recorrido de hoy, pues empezamos dibujando los niveles de protección y esa zona VIP de derechos. Vimos cómo los principios del Estado de Derecho, a través de trucos mnemotécnicos con jugadores del Leganés, nos protegen de la tiranía, evitando la arbitrariedad y la retroactividad injusta. Sí. Y luego analizamos cómo esa estructura supo adaptarse al siglo XXI, transformando la privacidad frente a Internet en el derecho autónomo de la protección de datos y el control sobre la propia información personal. También entendimos la maquinaria interna del Estado, desde las gafas de género y las cuotas del 60-40 para derribar la discriminación indirecta, hasta el frío pero súper necesario sistema de escalas IBE y BBD que intenta repartir con justicia el presupuesto en la ley de dependencia. Pero no ejecuta, y un tribunal constitucional que, a través del recurso de amparo, exige que el dolor individual tenga una trascendencia general para ser atendido. Definitivamente, la protección ciudadana no es la lectura clara de una placa de rayos X, como decíamos al principio. Es un ecosistema lleno de filtros, de burocracia y de muchos matices. Y a raíz de esa tasa de rechazo del 95% en los recursos de amparo, me parece vital dejar una reflexión final sobre la mesa. Si el filtro de la especial trascendencia constitucional es tan sumamente estrecho,
Está el sistema jurídico protegiendo de forma impecable el texto de la Constitución a costa de desproteger los problemas concretos y cotidianos de quienes caminan por la calle. Es una tensión que invita a seguir investigando cómo acortar la distancia entre el papel de las leyes y su impacto real. Hasta el próximo análisis a fondo.